Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tal y como le habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, nos distingue, nos honra con su presencia el ministro de Salud de la República Dominicana, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Un placer tenerlo por acá, ministro. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien, mucho mejor estando acá con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por tal razón, usted merece un brindis especial porque usted es un invitado especial. Y le pedimos a Carla que venga con el Café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Gracias, Carla. Antes de iniciar esta, que será una interesante conversación, vamos a brindar. Muchas gracias. Así es, un brindis, ministro, del Café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Salud. Mucha salud y éxito. Bueno, para entrar en materia, el pasado 27 de febrero, el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, ante el Congreso Nacional y ante el país, habló de la eliminación de un hospital gigante, si se puede llamar así, el Instituto de Seguridad de IDCS. ¿Esto qué significa en términos económicos? ¿Era una carga para educación, para salud pública, perdón, o conviene la medida? ¿Es factible y conveniente? Sí, mire, yo creo que esto es parte, digamos, uno de los toques finales de la reforma del sector salud, que hacía falta en materia hospitalaria. El IDCS combinaba un conjunto de hospitales, infraestructura de prestación de servicios y otra que era de seguro, propiamente dicho, pero un seguro que ustedes saben qué era la caja del seguro y lo poco que se pagaba, que se retenía al personal que estaba asegurado allí. Es algo prácticamente que es inapropiado para la sociedad moderna que somos hoy. Entonces, la parte de prestación de servicios, que son los hospitales, sencillamente pasan al Servicio Nacional de Salud, que es la entidad que está rigiendo los hospitales, la administración de los hospitales. De manera que eso para mí es un cambio. Eso va a implicar que algunas estructuras, como el viejo Hospital Gautier, por ejemplo, que es la principal estructura en ese sentido, sea sometido a un proceso de remodelación y de inversión con fines de modernizar esa estructura. Habrá otras más en algunos pueblos también donde el Hospital del Seguro está siendo también sometido a remodelación. De manera que para mí es parte de todo este proceso de cambio que el presidente Medina ha estado introduciendo en la infraestructura hospitalaria del país. No va a afectar, todo lo contrario, yo creo que sería un cambio notable y unificación de los sistemas, porque es un sistema por un lado y otro por el otro. Entonces lo que vamos es a un sistema único de prestación de servicio en la parte pública. Sí, porque había una dualidad de funciones, porque sí, a partir de ahora entonces pasa a ser regido por el Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud, que es el que es la vieja dirección hospitalaria, de hospitales, de salud pública. Mire, ministro, recientemente hubo una preocupación por los casos de mordeduras de perros, y hubo hay incluso casos de niños que fueron infectados con la rabia. De hecho, si salimos a las calles, vemos muchos perros callejeros. Sí. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud Pública para tratar de trabajar para la erradicación de la rabia en República Dominicana y sobre todo, qué se puede hacer con esos perros callejeros? Mire, usted me plantea el tema que fue muy debatido el año pasado de la rabia, que fue piedra de escándalo en algún momento. Y me gustaría que ustedes contextualicen lo del año pasado para que puedan entender el fenómeno que pasó. Fíjense que de 4 casos que hubo, 3 eran de pedernales. Y uno, lo cual es muy raro, una mordedura de mangosta en Santiago. La mangosta es el hurón. Son casos bastante raros, ¿verdad que sí?
Pero lo que sí llamaba la atención es que en Pedernales se habían producido los 3 casos restantes. ¿Y cómo se producen? Yo llego en mayo, a mitad de mayo al ministerio, y ya las 2 primeros fallecimientos habían sido mordidos. Uno en marzo, otro en abril. Recuerden que el periodo de incubación puede extenderse a veces hasta 8 meses y hasta 1 año de una mordedura de perros o con rabia. Pues bien, en julio sale el primer caso que muere alrededor de julio-agosto aproximadamente, y el segundo agosto-septiembre. Nosotros al llegar iniciamos el proceso de vacunación a nivel nacional y la hicimos en agosto-septiembre. Pedernales tuvo la tasa de vacunación de perros y gatos más alta de todo el país, que rondaba el 86%. Perros y gatos. En segundo lugar, se hizo todo el proceso de vigilancia epidemiológica, empezando por la visita casa por casa en la búsqueda activa de mordidos, lamidos o arañados. Tercero, se mantuvo hasta hace poco todavía, teníamos el perifoneo en la ciudad, más los anuncios en la radio y televisión local. Es decir, todo el accionar en materia de control epidemiológico se hizo, pero además nosotros teníamos en el Hospital Elío Fiallo, en la emergencia, una neverita con la vacuna antirrábica. Estaba en la propia emergencia. Al morir los casos estos, empezamos todo el proceso de revisión, porque pensamos que agosto y septiembre habíamos ya hecho la vacunación, habíamos hecho la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué pasa el caso del 19 de noviembre? Estuvimos en Pedernales, revisamos toda la dinámica que se había seguido y desde ese mismo momento dije que la única incógnita que tenía en base a todo el proceso que se había seguido era Anzapitre. Porque recuerden que el tránsito entre Anzapitre y Pedernales es una cañada seca que está ahí, que pasa, es más, una vez, ustedes recordarán una vez que un guardia que está en una casetica ahí le llevaron el fusil, porque pasó un haitiano y se lo llevó. Es una línea imaginaria. Eso es un tránsito humano y de animales bastante claro. Por eso dije, mi incógnita es Anzapitre, porque aquí se han cumplido todos los procesos. Ciertamente Pedernales tenía una de las cantidades de perros realengos más alta. Y decíamos que allí en el matadero nada más usted podía encontrar 200 y 300 perros en el momento de matanza. Y en las calles se veían. E iniciamos el proceso precisamente de vacunación y se completó. Pero en noviembre fuimos a Pedernales. Se hizo reunión con las autoridades de Anzapitre. Se le pidió a la ministra haitiana que nos permitiera, nos autorizara para vacunar en Anzapitre. ¿Del lado haitiano? Del lado haitiano. Acudimos a la Organización Panamericana de la Salud para que sirviera de punto de mediación con fines de facilitar ese proceso. ¿Y ellos otorgaron el permiso o no? Las autoridades locales estaban de acuerdo, pero sin la autorización de Puerto Príncipe, pues no. Hasta que recientemente, ya en el mes de enero, vino una delegación que habíamos invitado del CDC de Atlanta, a la que enviamos al CDC. Yo le hago la pregunta, y perdone la interrupción, porque para que la gente tenga una idea de cómo es que funcionan las relaciones entre ambas naciones, o sea, el Ministerio de Salud Pública le está llevando ayuda, le está prestando atención a un problema que ellos tienen, y hay que hacer una burocracia y hay que irse a Atlanta para poder entonces conseguir el permiso o no, o sea, para que ustedes vean. Pongámoslo de esta manera, o sea, se trata de un problema internacional, porque a pesar de que esa cañada que usted dice y que son de circulación, como todos sabemos, es un tema internacional porque implica a 2 países. Obviamente. Por tanto, el tratamiento que tenemos que hacer es precisamente de que se trata de un tema internacional. Claro.
y nosotros buscamos la intermediación de los organismos internacionales con fines de facilitar eso. Nosotros teníamos las vacunas, el personal para hacer el procedimiento. Si nos autorizaban, íbamos, y incluso el alcalde, el gobernador de allá, se habló con los directivos y los jefes de Ansapitre, y ellos estaban dispuestos, pero necesitaban la autorización. Pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasa en enero? Que a través de OPS y con la participación del CDC, una comisión que vino aquí, se hizo el proceso de vacunación en Ansapitre y se usaron unos collares, los que ustedes vieron que en la prensa se anunciaron, que conectaban y permitían la detección satelital del movimiento de los perros vacunados en Ansapitre. La información va a salir ahora, pero ya tenemos la información. A las 2 horas, ya esos perros vacunados estaban en Pedernales. 2 horas después de ser vacunados en Ansapitre. Lo que me confirma a mí la incógnita a la que me refería en ese momento, cuando aquí se cuestionaba de que nosotros no seguíamos la vigilancia epidemiológica. Nosotros habíamos hecho lo que nos tocaba hacer. Ahora bien, cuando usted quiere hacer política o hacer mala prensa alrededor de una administración o de un proceso, usted empieza a hablar por ahí y a decir cualquier cosa. La última, recuerden, caso con relación a esto, es una paciente bipolar que estaba en fase agresiva, psicótica, agresiva, y que se confundió y llegó al Robert Reed como si fuera una rabia. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí, sí. Pero era una paciente que desde allá no tenía fotofobia, no tenía fiebre y no tenía tampoco hidrofobia. Es decir, la paciente con rabia tiene fotofobia, la luz le molesta, el agua no la quiere, no quiere agua y hace cuadros febriles y ella no tenía confusionales. esos síntomas. El único que tiene es la agresividad. Y eso, lógicamente, luego que se hacen los exámenes, bueno, todo lo que mandamos nosotros incluso del ministerio a evaluación, y claramente, posteriormente, con todos los exámenes que se hicieron, incluyendo que aquí, óiganme bien, todos los casos de rabia, aquí se hace unas pruebas las que siempre se usaron, inmunofluorescencia, y salió negativa. De manera que del CDC, ¿qué fue lo que volvió? Que era negativa y que eso no era rabia. Se trataba de un caso de psicosis. Ministro, hay en la República Dominicana también un tema bastante espinoso porque ha dado mucha agua que beber, como dice el dominicano popularmente. Se ha hablado mucho de las clínicas que se dedican a la estética que funcionan en la República Dominicana. Hemos tenido en varias de ellas casos de dominicanos, dominicanas y personas que vienen desde el exterior a hacerse procedimientos estéticos en la República Dominicana, incluso han fallecido personas aquí. Entonces, después de la pausa, nosotros quisiéramos saber cómo funcionan estas clínicas, cuál es la vigilancia que se le presta desde el Ministerio de Salud de la República Dominicana. Ustedes no se muevan, nosotros vamos a una pausa, retornamos con el Ministro de Salud aquí en el Tribunal de la Tarde. El doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud de la República Dominicana, nos honra con su presencia aquí en el Tribunal de la Tarde. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos acerca de la operación de las clínicas que se dedican a la estética, ¿no? Y los casos que hemos tenido en nuestro país. La vigilancia que existe en cuanto a estos centros por parte del Ministerio de Salud Pública, el control, todos esos procedimientos que se están haciendo. Sí, el Ministerio mantiene todo un proceso de vigilancia en ese sentido. Para operar una clínica de estética tiene que habilitarse. Los procesos de habilitación incluyen infraestructura, incluyendo el plano de construcción, incluye
el equipamiento y las tecnologías que se usan e incluye los recursos humanos que intervienen dentro de la clínica, que a la hora de habilitarse y certificarse tienen que quedar registradas en la ficha de habilitación. ¿Qué sucede con muchas de estas clínicas a las que periódicamente se va a hacer inspecciones? Cuando llegan las direcciones de habilitación a hacer la inspección o las direcciones provinciales de salud o de área, revisan la ficha tal y como fue aprobada. Si una clínica sigue reuniendo las mismas condiciones que tenía en el momento de habilitación, pues sigue operando normalmente. Y la habilitación habitualmente es por 5 años. Pero eso también pero incluye... con inspecciones periódicas. ¿Cada qué tiempo, doctor? Habitualmente, en el primer año, habitualmente se va y se hace una primera inspección. Y luego se va cada año haciendo visitas de vigilancia. Eso incluye también al equipo profesional que trabaja, porque, se lo pregunto, hay muchos casos que hemos vivido en la República Dominicana. Hay un caso reciente hemos visto incluso clínicas de estas operando en una forma que prácticamente no son hospitalarias. Así es. Precisamente, bueno, en mi gestión se han cerrado ya varias clínicas aquí, no una, no. Clínicas incluyendo UNAP, públicas también, que se han cerrado. La más reciente y la más notoria es cuando muere la paciente en el Centro Clínico Estético, la hija de Dulce Almonte, una activista importante de las redes que tienen que ver con VIH en el país. Su hija fue a practicarse esa cirugía y esa clínica tenía 1 mes y medio que fue notificada de que esa sala de cirugía no podía ser usada. Porque, ojo con lo siguiente, los procesos de habilitación, usted puede tener su consultorio bien y estar funcionando, pero su sala de cirugía puede que esté en malas condiciones y se cierra la sala de cirugía. Estamos. La clínica sigue abierta, ¿para qué? Bueno, todo el sistema de consulta usted lo puede hacer, pero no puede usar la sala de cirugía. Y esa clínica tenía la notificación de que tenía que hacer la rehabilitación de esa unidad de cirugía. O sea, podían hacer las operaciones, la cirugía en otro consultorio. No, porque es una sala de cirugía. Se cerró la sala de cirugía, pero ellos seguían haciendo la sala de cirugía y esta muerte ocurre en una sala que ya había sido mandada a clausurar por salud pública. Wow, un crimen. ¿Entiendes? Pero encima de eso, y eso está ya en los tribunales, nosotros no quisiéramos ya, porque hay una demanda civil puesta sobre eso, con personal que no respondían a la habilitación que había ahí. Y es un caso ya que nosotros lo dejamos a la consideración de la justicia, pero la clínica está cerrada. Hay otra clínica muy conocida también que fue cerrada y así por el estilo. Cuando suceden estos casos así, independientemente que las condiciones físicas de la estructura y del mismo personal cambien, ¿se reabre la clínica? La habilitación es el cumplimiento de unas normas de calidad y unos protocolos preestablecidos. Si la clínica cumple con eso, nosotros no tenemos problema, estamos obligados a abrirla, si ellos han hecho los arreglos que tienen que hacer. El tema que se presenta en muchos casos de esto es porque usted puede tener una buena clínica donde muera un paciente. Claro. Y eso no significa que usted no esté habilitado. Claro. Y que el personal que le atendió tenga todas las expertise que se le presume y se le habilitó por ello. Sí, estamos de acuerdo. Ahora bien, en algunos de estos casos hay gente que está haciendo intervenciones sin estar habilitado para hacer esos procedimientos. Y que han hecho incluso procedimientos, yo diría, aguerridos, o sea, gente que va y se hace unas nalgas, un abdomen, unos senos simultáneamente y no se mide las consecuencias que eso tiene en una intervención masiva de una paciente que probablemente no se le ha establecido las condiciones de salud que tiene para resistir eso. Ministro, ¿pudiera pasar también que en alguno de estas clínicas se puede, la sala de cirugía se presta solo para cirugías ambulatorias,
para procedimientos ambulatorios y no para procedimientos más complicados, y entonces también incumplen con esa regla. ¿Ha pasado este caso también? Ha pasado de todo. O sea, aquí en materia de salud, una de las cosas que más pasa es médicos que no están habilitados para hacer determinados procedimientos y lo están haciendo. Eso es frecuente. O salas que están habilitadas para unos procedimientos y no para otros, porque no disponen de lo instrumental técnico que se necesita para hacer determinadas cirugías. Es como si usted cogiera una sala de parto y la convirtiera para hacer un cateterismo sin usted estar habilitado para eso. Es algo que no se puede hacer. O un ginecólogo que se pone a hacer cirugía plástica, como habitualmente pasa. El problema de los hospitales y un problema que es prácticamente histórico de la lucha entre los médicos y la autoridad de salud pública, médicos que van a los hospitales, trabajan 1 hora, 2 horas y se van a las clínicas y entonces hay que pagarle un salario completo. ¿Eso cómo anda? Bueno, eso está en unos acuerdos que se firmó entre el Estado y el Colegio Médico. ¿Y se está cumpliendo? Hasta ahora se está cumpliendo. El gobierno prácticamente ya cumplió con la parte que le tocaba. Faltan algunos elementos muy pequeños ya, pero en lo esencial los acuerdos ya han sido cumplidos. Creo que estamos viviendo una relación bastante positiva ahora mismo entre salud y el colegio médico y no solamente el colegio médico, sino también enfermeras. Asociación de enfermeras. Es decir, creo que por primera vez se puede ver un colegio médico que ejerce lo que manda la ley de colegiación, que es la asesoría al sector salud y al ministerio y al servicio. Y que hay un diálogo incluso para problemas donde nosotros mismos tenemos déficits o déficits que son propios del colegio, pero se hace bajo un espíritu de diálogo y de entendimiento. Yo creo que es el clima más favorable para la resolución de los problemas para los que tanto el colegio médico como el sistema de salud están comprometidos, que es con el ciudadano. Claro. Y ese es un clima bastante positivo que debo reconocer al actual presidente del Colegio Médico. Ministro, hay un tema también que es de orden de salud pública, que es el tema de los accidentes de tránsito. ¿Cuál es su posición ante esta problemática del día a día? Imaginamos lo costoso que sería el internamiento de una persona politraumatizada por alguno de estos eventos. Bueno, eso es una de las grandes preocupaciones de salud que tenemos en el país, justamente. Los accidentes de tránsito son parte de ese cambio en el mapa epidemiológico de la República Dominicana que se ha dado. Antes, cuando usted veía el mapa del cuadro de enfermedades que teníamos en el país, se basaba en ¿qué? Gastroenteritis, infecciones respiratorias agudas, y usted veía los hospitales llenos de gente con cuadros infecciosos básicamente, gastrointestinales, respiratorios o heridas ni siquiera eran los accidentes en la magnitud que lo estamos viendo hoy. El cuadro epidemiológico nacional ahora ha pasado a un cuadro propio de un país de desarrollo medio, que hay que vincular todo esto. Hay que ver la cantidad de vehículos que usted ve en una vía pública nacional o en una carretera, que antes no había. Y esto incide mucho en el nivel de accidentes que se está produciendo en el país. Las condiciones de muchas vías también. Pero fíjese que nosotros tenemos ahora la infraestructura más moderna de toda el Caribe y Centroamérica. Esto es un tapiz por donde quiera que usted se mueva en este país. Donde no habían carretera, ahora las hay, y en buenas condiciones. Ahora, imprudencia, porque son por imprudencia de los conductores. Y fíjese que las víctimas, ¿quiénes son? Los conductores de motocicletas. De motocicletas, específicamente. ¿Entiende? Entonces hay un nivel de prudencia que no sé en la vía, en el uso de la vía, que está conduciendo a todo esto. Y que el ciudadano tiene una corresponsabilidad en esto. Ustedes tienen su vehículo.
Es verdad que hay muchos vehículos porque hay un crecimiento de clase media impresionante donde todo el mundo tiene vehículos. Y usted ve las calles llenas, no son ya de carros públicos, si usted se pone a ver, es de carro privado. En la mayoría de las ciudades usted se pone a ver y es lo que está expresando es el crecimiento de una sociedad que lleva una economía de fuerte crecimiento, de expansión social, de crecimiento de clase media, de reducción de hambre y pobreza, y gente que está adquiriendo vehículos. Usted se va a campo y usted ve una camioneta en una casa de campo ahora y un carrito, o un motor, pero es que la gente tiene mayor poder adquisitivo y todo esto puesto en movimiento en algunos periodos son verdaderas catástrofes. Navidad, Semana Santa, son los grandes periodos de contabilidad de muertos en los operativos que hay. Y es por eso. Ahora, yo le agregaría a usted lo siguiente para que entendamos el cambio en República Dominicana. Sí. Además de los accidentes, es que somos cada vez más una sociedad basada en enfermedades crónicas. Ahora predominan las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades crónicas renales, la diabetes. Ahora usted, por ejemplo, cuando yo estudié medicina, siempre lo pongo de ejemplo, y ustedes tienen que recordar ese niño panzón lleno de lombrices que había en los hospitales. Sí. Eso desapareció, ahora lo que usted ve gorditos. O sea, hay malnutrición, como la vi entonces, pero aquella era por carencia. Esta vez es que estamos mirando gente que está comiendo más de lo debido y está, vamos a decir, malnutriéndose. Yo le voy a ahorita, antes de que finalicemos, voy a concatenar esas expresiones suyas para hacerle una pregunta, pero no debo dejar pasar por alto la preocupación que existe en los establecimientos de expendio de alimentos y bebidas en la República Dominicana, bebidas alcohólicas. ¿Qué seguimiento le está dando Salud Pública? Hay muchos establecimientos que a simple vista se ven que no están aptos para estar expendiendo los alimentos que la gente va a consumir. Mire, nosotros tenemos la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios en el Ministerio. Y hemos establecido todo un conjunto de regulaciones en este sentido. La única parte que podamos decir que está más expuesta y cada vez es menos es la venta de comida callejera. Uh-huh. Pero cada vez más lo que usted tiene aquí es, y se refleja en los cuadros también epidemiológicos, porque cuando usted coge el boletín epidemiológico, usted busque gastroenteritis para que usted vea. ¿Qué significa eso? Que si antes teníamos mucha y ahora menos es porque el procesamiento de los alimentos se está dando en mejores condiciones que las que se daban antes, en la que por donde quiera aparecía una intoxicación alimentaria. Fíjese que hasta en las propias escuelas cada vez es menos. Y estamos hablando de más de 3 millones de estudiantes que reciben desayuno y almuerzo. Todos los días. Todos los días. Claro. Entonces, en un volumen tan grande, usted no está viendo escándalo en ese sentido porque ahora se procesan mejor los alimentos y se cuidan más. Hay una mayor calidad en ese sentido y acompañado esto de que si antes la gente consumía más agua de regolas y ríos, ahora tiene más agua clorada porque tenemos el 87% del agua de consumo nacional clorada. Y eso trae menos problemas gastrointestinales. Ministro, antes de que usted se nos vaya, ya el tiempo nos está traicionando, el Ministerio de Salud Pública ha creado políticas públicas para el tratamiento de los enfermos mentales que están en las calles. Vemos cada vez que pasamos por cualquier calle enfermos mentales que prácticamente viven en las aceras. Pululan por las calles. Sí, claro. El ministerio como tal ha pensado en esta situación. Mire, el ministerio, usted me hizo una pregunta de la rabia y recuerde que una de las cosas que hablaban era el antirrábico, que mencionaban aquello de cuando la ciudad era pequeña. El Centro Antirrábico Nacional. Exacto, sí. Y todo eso se ha descentralizado y la vacuna están en los hospitales, claro, como le decía ahora. Bueno, con esto pasa lo mismo. ¿Qué era lo que teníamos aquí? Un concepto de manicomios como para el manejo de la salud mental. Salvo las clases altas que tenían acceso a psiquiatras y que iban a clínicas, el pueblo llano
las familias se desprendían de sus locos y iban y lo depositaban allí. Y aquello hay que recordar lo que era el manicomio del 28. Ese concepto de manicomio prácticamente fue desarticulado. Y la unidad de atención mental, de salud mental del ministerio, lo que ha hecho es descentralizar la prestación de esos servicios, y en los hospitales se están poniendo unidades de atención mental, se están poniendo casas de acogida para los periodos intermedios. Cuando el estado de crisis va al hospital, una vez que se estabiliza, va a una casa de acogida transicional y luego vuelve al hogar donde estaba ya estabilizado. Eso es un concepto totalmente diferente que ahora estamos desarrollando junto con el doctor Almanzar, que es el director de salud mental, y el licenciado Elías Tejeda, el concepto de medicina, atención de salud mental comunitaria. El CONAPE y otras instituciones están haciendo una labor importante, porque fíjese que buena parte de los agentes que deambulan son ancianos abandonados. Y muchos y la mayoría de esta gente que usted ve, la dolencia principal, ¿cuál piensa usted que es? Depresiones. No tratadas y entonces caen en un estado de deterioro. Es decir, nosotros vamos en un proceso de descentralización y cambio del paradigma de los manicomios antiguos a un modelo más moderno, con organización incluso comunitaria de salud mental, casas de acogida y unidades de atención en emergencia en los propios hospitales. Bueno, mire, ministro, el tiempo concluyó, pero en breves segundos así, en política, ¿usted favorece que el presidente Danilo concluya su mandato y se vaya a su casa, o que opte por una modificación a la Constitución de la República? Mire, yo con esto, el presidente es quien debe decidir la decisión que él va a tomar. Yo puedo decir que no recuerdo un ejercicio de gobierno tan productivo como el que tenemos ahora. Los indicadores lo dicen ahí. O sea, en el año 2012, cuando llega a la presidencia, tenemos un 43% de pobreza. Y ahora estamos rondando el 25%. Eso no es poca cosa. Cuando usted baja el hambre de la extrema de 9 a 2.9, eso no es cualquier cosa. Cuando usted genera casi 800,000 empleos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando yo le digo que la clase media tiene dinero para consumir. Gracias. Es decir, entonces el presidente debe decidir, porque yo soy de lo que digo lo siguiente. La Constitución permite el cambio, porque ella misma lo establece. Gracias. Muchísimas gracias al ministro, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud Pública. A ustedes también las gracias por la sintonía. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 7 de la noche, aquí estamos en el Tribunal de la Tarde por Telefuturo Canal 23.